Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenidos a este espacio. Estamos gozosas y gozosos, ¿verdad? Porque usted está con nosotros hoy. Así que hoy estoy contenta. Estamos en esta episodio número 42 de nuestro tiempo de podcast y estamos agradecidos del Señor que usted esté nuevamente con nosotros. Hoy estoy contenta. Bueno, yo siempre estoy contenta. Cada vez que yo tengo este espacio, para mí es un momento de mucha emoción. También nos ponemos nerviosos. Tras bastidores hacemos muecas, practicamos, pero nos conectamos y estamos tan contentos porque usted está con nosotros. Oye, y va escribiéndonos por ahí quienes se van conectando sobre todas las cosas. Recuerda, dale share o en español, compartir. Comparte que hoy tenemos un tiempo hermoso. Oye, hoy me acompaña mientras usted se va conectando, ¿verdad? En este tiempo que sabemos que será de mucha bendición. Hoy me acompaña la doctora Berkis Torres, pero que más que doctora, ¿verdad? Es una amiga del camino en Cristo, que el Señor me ha dado una oportunidad de conocerla y todo comenzó en un proyecto que todavía colaboramos juntas y desde ahí hemos trazado una amistad bonita en el Señor. No es de juntilla, no es de esa, pero los momentos que podemos compartir son momentos de mucho valor. Y hoy nos sentamos desde otro escenario. Ay, Dios te bendiga, José, qué bueno. Oye, y le pedimos que dé un saludo, danos un saludo y Berkis. Claro que sí. Para mí es un placer poder compartir contigo este momento, ¿verdad? Porque como muy bien mencionaste, nos conocimos hace unos meses atrás, hace casi un año, yo creo que ya. Para y el 19, desde ese proyecto, pues hemos seguido una bonita conexión, pues dentro de lo que es el trabajo que hacemos para el Señor, pero también por el gusto del café, el gusto de poder tener nuestras tertulias, ¿verdad? Y hablar de temas importantes. Así que es bueno que podemos tener este espacio. Le damos gracias al Señor también porque podemos tener este espacio a través del trabajo que tú realizas en la iglesia, donde podemos trabajar, ¿verdad? Lo que es la educación y apoyar a las personas dentro de este espacio y tomando en consideración las ideas nuevas, estrategias nuevas que puedan existir para colaborar dentro del ambiente educativo. Amén, eso es así. Oye, y mira, en este espacio de podcast que comenzó en pandemia, ha sido una bendición y hemos trabajado diferentes temas. Han pasado por este espacio diferentes personas. Hemos tenido momentos donde simplemente hemos reflexionado y hemos compartido algunas porciones o pensamientos con nuestra audiencia, pero también hemos tenido momentos de conversar con grandes personas que el Señor le ha dado la oportunidad y el privilegio de servir. Y hoy no es la excepción. Hoy Amén. Nosotros nos acercamos a hablar un tema pertinente, de mucha importancia, de mucha valía, un tema que necesitamos tenerlo siempre presente, y es la educación. Uh-huh. ¿Cuán importante es la educación? La palabra nos dice, instruye al niño a tu camino y aun cuando sea viejo, no se apartará. Pero eso muchas veces lo hemos tomado a la ligera. Y muchas veces hemos olvidado lo que la palabra en un momento dado nos habla en el Antiguo Testamento, donde nos invita a que ese sacerdote tenía una responsabilidad de instruir en la palabra, de enseñarle, de continuamente estar mencionando y llevando para que continuamente estuviera en sus labios la palabra de Dios. Un gran tesoro. Y hoy nosotros partiendo de esa responsabilidad bíblica y ese privilegio, pero esa responsabilidad que se nos ha otorgado del reino, que nos han dado, de nosotros educarnos, de nosotros acercarnos a una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que hace de nuestro caminar un caminar más llevadero, que nos lleva a un solo destino. Sí, la palabra de Dios va a un solo destino. Y por eso es que hoy nosotros queremos hablar sobre la importancia de la educación, específicamente en la niñez, en nuestros pequeñitos. Hay que invertir tiempo. Así claro. Que le damos la bienvenida, y esto es, te damos la bienvenida oficialmente a Más que un Café Siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Berkis, lo practicamos. Mira, ahí está.
Oye, ahí mire. Aquí está. Parte de. Disfrutemos. Oye, sobre ese café. Así que comencemos nuestro diálogo sin antes, yo no quiero pasar por alto algo importante. Mire, yo quiero que usted conozca un poquito más sobre Berkis. Berkis, no solamente lo hemos conocido, ¿verdad?, trabajando en uno de los proyectos de la denominación, sino que es importante que tú sepas que con la persona que vamos a dialogar hoy tiene ¿cómo nosotros debemos pedir su caminar, su formación, no solamente educativa, ¿verdad?, sino que también en vida de iglesia. Ella creció y se formó en la primera iglesia bautista de Caguas, quien hoy día está pastoreando nuestro compañero, ¿verdad?, el pastor, el reverendo Alberto Díaz. Así mismo. Es miembro desde el 1984. Wow, bueno, no vamos a sacar cuenta porque creo que te pondría en problemas, ¿oíste? Pero te ayudo. Sabes que cuando el momento que yo acepté al Señor en esa época del año 84, el pastor era el reverendo Camacho. Wow. Y yo apenas caminaba, pero está bien. Y fue, mira, este momento creo que nos vamos a divertir mucho. Sí. Fue miembro activo de los intermedios en los prejóvenes y jóvenes, de los cuales fue presidente en varios términos. También participó del grupo de teatro y alabanza y fue miembro del coro mayor por 7 años. Ese es un coro, wow, bien conocido, legendario, ¿verdad? Importante en las iglesias bautistas de Caguas. Tengo que pensar la sigla que voy, ¿verdad? Sí. Sí. Y todavía ese coro mayor está, ¿verdad? Claro. Ha sido maestra de niños en la escuela bíblica y superintendente de la escuela bíblica. Dirigió la escuela bíblica de verano desde el 2006 al 2019 y actualmente todavía colabora y ayuda aún en medio de estos tiempos, se mantiene de cerca. En el 2019 comenzó una travesía muy bonita que vamos a estar hablando en otro espacio, otro programa un poquito más sobre él, pero colabora actualmente con American Baptist Women Ministry como coordinadora de AV Girls. También forma parte del comité ejecutivo de esta organización. Así también en el mismo año fue electa en la Asamblea de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico como parte integral de la Junta Directiva. Torres también es miembro de la Junta Directiva de la Wesleyan Academy de Guaynabo. Y en el 2020 colaboró directamente con el Ministerio de Educación Cristiana de las escuelas bíblicas, como ya le hemos mencionado, pero también tenemos el privilegio de trabajar juntas, no tan solo en unos proyectos sobre la mayordomía integral, ¿verdad?, con nuestro ministro ejecutivo asociado Leonardo Meléndez y la comisión de mayordomía de las iglesias bautistas, sino que también tenemos el privilegio de un proyecto piloto, un proyecto hermoso que se está trabajando en nuestra denominación sobre, ¿verdad?, Educa en línea, ¿verdad?, que tiene que ver con las iglesias bautistas. Hay algo por ahí trabajando que más adelante se puede trabajar sobre el tema, sobre esa importancia de la educación, crear ese mecanismo para la educación de las iglesias bautistas de Puerto Rico, donde podamos encontrar recursos valiosos, ¿verdad? Y de igual manera tenemos la oportunidad de trabajar directamente este tiempo con los misioneros Carlos y Mayra Giovanetti. Así que estamos un poquito ocupadas. ¿Tú Conectadas. crees? Conectadas. Pero yo quiero que también ella nos pueda dar un poquito rapidito para entrar directo al tema sobre ese trasfondo educativo, ¿verdad? Porque no solamente tiene su experiencia en el área de iglesia, sino que a nivel profesional ella se ha desempeñado en el área de educación. Y yo quiero que ella pueda tener el honor de ella misma poder decirnos unas pinceladas al respecto. Pues mira, sí, yo llevo ya como 24 años en el ambiente educativo y he tenido el privilegio de tener diversas experiencias, desde estar en el salón de clases, en equipos administrativos y la consultoría. Y dentro de la consultoría, ¿verdad?, pues trabajo con muchos directores y muchos maestros en toda la isla y nacionalmente. En Estados Unidos, y ahora con la enseñanza virtual y los talleres virtuales aún más, porque hay muchas compañías que buscan personas bilingües,
Así es que eso me ha abierto otras puertas y ha sido espectacular la experiencia. Así es que nada, llevo, ¿verdad? Como te dije, bastante, ¿verdad? Son 24 años dentro de lo que es el ambiente educativo, haciendo diferentes experiencias. Es algo que me apasiona y enseñarle a los niños es una pasión de muchos años. Qué bueno. Así que adentrémonos al tema sin antes dar un saludo por ahí. Damaris, mire por aquí, tenemos a Damaris que nos dice, saludos pastora Angeli, saludos, un abrazo. Soy la mamá de Montes, Félix, Ismael y Daniel. Sí, de Daniel. Sí. Un abrazote para Daniel. Una y gran para ustedes, amiga. la familia completa, ¿verdad? Sí. Ella dice que da testimonio amén. De esas palabras de proverbio, amén. Así amén. Que, y José por ahí, estamos watching. Qué bueno. Hoy, qué bueno. Escríbenos por ahí, ¿verdad? Déjanos saber que estás con nosotros, que estos espacios se prestan para que usted también sea parte de esta experiencia. Oye, vámonos al tema. Dale. ¿Cuán importante, Berkis, entonces es la educación cristiana en la niñez y aún en este tiempo? Y aún, esa es una pregunta bien abarcadora. Y yo creo que tenemos que comenzar un poquito con una definición general de lo que es la educación, ¿verdad? Y cualquiera podemos hacer un search, ¿verdad? Y buscamos una definición general donde nos establece que la educación es facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimiento. Y entonces, ese trabajo, el facilitar el aprendizaje, el que los niños puedan adquirir conocimiento, lo vamos a hacer de diferentes maneras, desde lo que es la comunicación, la investigación, discusiones, debates y demás. Y entonces, sin ponerme muy técnica, pero sí quiero traerte unos nombres importantes que para mí son importantes en términos de lo que es la educación. Y me gustaría traer a Piaget y me gustaría traer a Freire, y los que son educadores por ahí, pues los van a conocer. Y los que no, yo les digo un poquito del pensamiento de cada uno, porque así vamos a ver cómo lo vamos a conectar con la familia y cómo entonces la educación cristiana es tan importante dentro de la casa, pero también a los llamados que tiene la iglesia para enseñar a los niños, ¿verdad? Así que te cuento un poquito. Piaget, sabes que nos menciona que al niño hay que adaptarlo, al niño hay que enseñarlo, hay que moldearlo, pero hay que moldearlo para que pueda transmitir unos valores sociales en y dentro de la sociedad, ¿verdad? Que él pueda aprender del modelaje, que él pueda aprender de los valores y que pueda llegar a ser un ser holístico que sea funcional en la sociedad, ¿verdad? Que eso es una de las metas que debemos tener con nuestros niños. Por otro lado, Freire nos trae la praxis, ¿verdad? La práctica. Así que mientras yo modelo, mientras yo enseño, mientras yo muestro valores, ¿verdad? Estoy también mostrando al niño aplicando, que aplique, que pueda practicar, que pueda tomar acción, que pueda llegar a un pensamiento crítico donde pueda tomar unas decisiones, ¿verdad? Y pueda entonces sentirse libre porque conoce, porque sabe y puede tomar buenas decisiones. Y a la misma vez lo estoy transformando, ¿verdad? Y entonces ahí dentro de esa transformación, pues es importante la Biblia, es importante la palabra, es importante lo que papá y mamá me enseñan de la palabra, porque yo soy una criatura en transformación y el niño lo va a aprender desde pequeñito, ¿verdad? Y aún hasta cuando seamos grandes, porque si lo instruimos desde pequeñitos, cuando somos grandes no nos vamos a apartar del camino, ¿verdad? Y esa es la meta, que no se aparten del camino, pero a la misma vez que sean transformados. Y son transformados por la palabra a diario, porque el Señor nos da buenas nuevas cada día, ¿verdad? El Señor cumple sus promesas a diario, el Señor nos hace criaturas nuevas todos los días. Así que buscamos esa transformación. Y entonces cuando vamos mirando la educación ¿verdad? En todo este panorama, la educación tiene que ser relevante, significativa, aplicable. Así es que cuando yo estoy trabajando con mis niños, ya sea en la iglesia, sea en la casa, yo tengo que hacerlo significativo para ellos. Yo tengo que trabajar con ellos para que ellos puedan entender y puedan aplicar lo que están aprendiendo. Y tenemos
Y por ahí, ¿verdad? Te voy a traer otra frase que se dice mucho, la dicen mucho mis colegas en inglés, que dicen, it takes a village. Para poder traer a un niño que lo vamos a instruir en el camino del Señor y que queremos que no se aparte, it takes a village. Porque necesitamos a los papás que colaboren en todo este trabajo. La iglesia va a estar colaborando. Las personas alrededor del niño, porque no es solamente mamá y papá, es el tío, el abuelo, la abuela. Todas esas personas que estén en ese núcleo cercano. Que siempre ayudan, ¿verdad? Están ayudando también en lo que es la enseñanza de la palabra. Y entonces, al mezclar lo que es esa enseñanza de valores, esa enseñanza significativa y la unimos con la palabra, pues el Señor nos llama a instruir a los niños para que aprendan el amor de Jesús, que aprendan a conocer al Jesucristo revelador, al Jesucristo poderoso, al Jesucristo que los ayuda en toda su condición humana, y que ellos, cuando crezcan, que no queremos que se aparten, no se van a apartar, porque siempre van a poder identificar el bien y el mal, aunque no lo hagan, aunque tomen decisiones erróneas. No se van a apartar, porque van a saber lo que es el bien y el mal, y van a poder vivir arraigados a la fe, arraigados a lo que el Señor, ¿verdad?, le tiene a cada uno de ellos. Así que es importantísimo, ¿verdad?, que dentro de toda esta educación podamos continuar la instrucción de los niños con la certeza de que no se van a apartar. Los padres, es bien importante que puedan entender que la palabra del Señor en este proceso de instrucción es clave. Y yo tengo que ser ejemplo, porque el ejemplo comienza en casa. En casa. De lo que yo soy, del ser humano que yo llego a ser, muchas cosas vienen de mi familia. Hasta a veces maletas y bagaje que uno no quiere cargar, ¿verdad? Porque son muchas cosas aprendidas, hay muchos hábitos aprendidos. Así que todo ese modelaje el niño lo va a absorber. Así que yo tengo que dar un buen modelo, ¿verdad? Para que entonces el niño se pueda crecer en un buen modelo y con un buen modelaje de lo que le ofrece papá, mamá y la familia extendida. Y te quiero traer un ejemplo, y este es de la iglesia, ¿verdad? Y los que me están acompañando de la iglesia, pues lo van a saber. La coral de varones en nuestra iglesia tiene un himno que lo cantan hace muchos años, se llama Nos hallen fieles. Y desde el primer día que yo escuché ese himno, Nos hallen fieles, y si no lo has escuchado, te lo voy a buscar para que lo escuches, tú vas a ver cuando estos 12 hombres cantan que los que vienen detrás nos hallen fieles. Ahí es que está el modelo, ahí es que está el ejemplo, ahí es que está el ejemplo. Y tú ves a esos 12 hombres que vivieron sirviendo al Señor y que todavía viven sirviendo al Señor. Y tú ves el modelaje, claro. Tienes el modelaje de figuras en la iglesia, pero eso es lo que tenemos que aspirar en la casa también. Tenemos que ser un modelaje que yo pueda decir, cuando yo no esté, mis hijas me hallaron fiel. Qué tan interesante. Entonces, esa plataforma que nos acabas de dar, y hago un paréntesis, ¿verdad?, para saludar a Misraín Concepción, un compañero de estudios. Qué bueno que estás con nosotros conectado, ¿verdad? Un abrazo. Oye, hay algo interesante, porque ya tú me estás diciendo a mí algo poderoso dentro de la importancia de la educación cristiana. Tú estás plasmando una verdad bíblica. Tú estás plasmando un fundamento. Y eso me remonta a Deuteronomio 6, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
¿Qué nos dice ese pasaje? Ese pasaje nos está estableciendo a nosotros que hay una responsabilidad que comienza en casa. Entonces tú me has traído desde la ciencia, me has traído estos modelajes, ¿verdad? De esas bases de la educación, donde el principio es el modelaje, ¿verdad? Entonces, si vamos a añadir, Banduras nos dice lo mismo, que aprendemos por modelaje. Modelaje. Pero hay alguien poderoso que nos dijo eso desde el principio y nos los modeló en la práctica, en la práctica. Y cuando vamos en el tiempo, fue Jesús. Amén. Que lo modeló. Entonces, aquí nos está diciendo una gran verdad que esconde este versículo y a veces la repetimos y la decimos y nos encanta, pero no profundizamos en cuánto valor y responsabilidad tiene, donde el fundamento comienza en casa, donde el enamorar a los hijos, a los niños sobre la palabra de Dios, porque la educación en el caso desde Biblia, desde la iglesia, estamos hablando de la educación en la palabra, de encaminarlo en la verdad, de llevarlo de la mano con aquello que le va a dar formación de valores. Correcto. ¿Verdad? Y aquello que lo va a sumergir en una dimensión totalmente diferente a la realidad de este mundo. Pero la educación en sí nos está hablando de cuán importante es que nosotros podamos pasarlo de generación a generación, pero que nosotros comencemos a dedicarle tiempo a los pequeños, de enseñarles, de educarlos de lo que es el amor a la palabra y de modelarlo, que lo que yo te digo y te enseño en tu corazón, dice que en tu camino, te acompaña en tu camino y lo acompañan a ellos. Entonces no podemos partir de la premisa que hay un mandato en el cual mandan al sacerdocio de su hogar a cumplir con esta encomienda, para luego entonces avanzar en el tiempo, y cuando nosotros entonces vamos a un escenario de un salón de clase o vamos a un área de un aula, ¿verdad? Vamos a la iglesia, ya ahí lo que se va a hacer es a complementar y a empezar a definir mejor algunos conceptos con un mayor entendimiento. Y creo que es excelente la plataforma que me acabas de dar, ese marco, ese mapa conceptual, para entonces empezar a navegar en lo que realmente es importante atender en la mañana, en la noche de hoy. Claro, y que los padres y la familia extendida sepan que tienen la palabra del Señor como base para todo lo que ellos pueden trabajar, desde enseñar los valores, desde enseñar el amor del Señor, desde repetir los versos bíblicos y que los niños los puedan adoptar y tenerlos dentro de su corazón, porque ¿sabes qué? Toda la escritura fue inspirada por el Señor. Y nosotros la tenemos que utilizar y la vamos a utilizar para enseñar. Y cuando hay que corregir, aunque nos duele en el alma, tenemos que mantenernos firmes y trabajar con nuestros niños, porque es parte también de ese mandato que el Señor nos ha enviado. La palabra es inspirada por Dios y es útil siempre, en todo tiempo, para enseñar todo lo bueno y todo lo malo. Y tenemos que aprender a corregir a nuestros niños, y a través de la palabra lo podemos hacer. La palabra, la Biblia nos dice claramente el cómo nosotros vamos a ayudar a nuestros niños a que sean obedientes honrando a su padre y a su madre, ¿verdad? Pero también obedientes, sirviendo y siguiendo la palabra del Señor. Y es importante que los padres puedan comprender todo lo que el niño pueda estar, ¿verdad? Lo que pueda estar pasando a través de sus días, pero a la misma vez que le puedan enseñar que no importa esa situación que estén pasando, ellos tienen un Salvador que los ama, un Salvador que está con ellos, porque los niños pequeños lo entienden. De cierta manera, ellos entienden y ellos van a saber que el Señor está con ellos. Sabemos que no somos perfectos ninguno, así que como padres tal vez vamos a cometer errores. Padres, madres que me escuchan, a lo mejor cometemos errores, pero ¿saben qué? Es importante que estemos ahí con la palabra, enseñándole a nuestros hijos el buen camino, ese camino
ese plan que el Señor tiene para cada uno de ellos. Es importante que trabajemos en esa instrucción, sabiendo que los niños van a seguir el camino del Señor porque los vamos a dirigir a que lleguen al Señor. Y la disciplina, pues sabemos, ¿verdad?, que es parte integral de esa crianza, así que también hay que disciplinar. Y eso nos quiere decir que la educación envuelve, y ese modelaje envuelve en cómo orar. Sí. La educación cristiana envuelve desde la casa, cómo oramos, cómo leemos la palabra, cómo adoramos, esas disciplinas espirituales. Claro. Eso es educación, eso se enseña. Es parte, claro, es parte. Y por eso yo en ocasiones hasta digo que en muchas, ¿verdad?, como parte de la educación cristiana y lo que podemos hacer dentro de nuestras iglesias para apoyar también a los padres y a las madres y a la familia extendida, es trabajar todo esto con ellos, porque a lo mejor tenemos familias que no entienden cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y podemos comenzar con una oración dentro de lo que es la cena, ¿verdad? Digamos, por ejemplo. O a lo mejor tenemos que hacer ese stretch de decir, no, que no, cada cual está comiendo por su lado. Pues mira, no. Tienes que sacar un espacio, ya sea el almuerzo, ya sea la cena, o los dos. Mira, ahora en este tiempo de pandemia, esa es una de las cosas que más yo me he disfrutado, porque yo almuerzo y ceno con mi familia todos los días. Pues, me encanta. Eso no lo podíamos hacer antes, cuando te estábamos corriendo por ahí en las carreteras entre deportes y actividades, ¿verdad? A lo mejor cenábamos, pero no almorzábamos, y ahora estamos todo el tiempo, ¿verdad?, aquí y compartimos. Y entonces en esas cenas, en esos almuerzos, se ora, por lo menos, y tú trabajas ese tipo de actividad. Pero es importante que tú hagas esto, es importante que con los niños pequeñitos, antes de acostarse, por ahí siempre te recomiendan que leas un libro, que leas un cuento. Fantástico, habrá noches que vas a leer un cuento, habrá noches que puedes leer un libro de Dr. Seuss, right? ¿Verdad? Pero en ocasiones también puedes leer la Biblia. Hay Biblias para niños pequeños, hay Biblias con las historias muy bien animadas, ¿verdad?, con unas láminas espectaculares que tú puedes leer y compartir ese tiempo con tus niños. Y de esa manera, entre la lectura, la oración, los cánticos, ¿cuántos cánticos no hay para niños que podemos enseñarles? Ahora, si no lo sabemos, porque a lo mejor no crecimos en la iglesia o porque a lo mejor estuvimos apartados, ¿verdad?, un tiempo, buscamos, y ahora todo lo podemos conseguir también, ya no tanto los discos, ¿verdad?, que puedan, pero podemos entrar a las diferentes plataformas y bajar música relevante que los niños puedan aprender y que puedan internalizarla dentro de su ser y de su corazón. Oye, y no existe una sola forma de enseñar. No. También hay algo que, antes de entrar en eso, Berky, viene a mi mente que dentro de la educación cristiana a veces pensamos que solamente hay un modelo, o acostumbramos cuando nos adentramos un poquito ya en la labor, bueno, van de la mano, pero vamos a entrar un poquito a la labor iglesia, vamos a entrar a la educación cristiana en la iglesia. Porque hay veces, yo pregunto, solamente pregunto y puedo estar equivocada, ¿verdad? Hay veces que chiqueteamos mucho a los niños y pensamos que no tienen la capacidad, ¿verdad?, para poder entender ciertas porciones bíblicas. Entonces, a veces no vemos la importancia, o lo hacemos, yo no creo que sea intencional, ¿verdad?, de que nosotros podemos llevar a los niños desde algo básico hasta profundizar un poco en porciones que pueden ser complicados, pero que son importantes que comencemos a verlas para despertar ese análisis con ellos. Pregunto yo, ¿por qué razón hay veces que nos quedamos muy básicos con ellos y a veces repetimos tal vez unas ciertas historias específicas y obviamos otras historias que también pueden ser revelantes para ellos? Yo pregunto porque no es mi área, así que puede ser que tú me puedas ilustrar y a lo mejor tiene su razón de ser, ¿verdad? Mira, si estamos mirando en las enseñanzas, ¿verdad?, o las historias bíblicas que se dan en la iglesia,
en ocasiones los mismos currículos que se compran en las iglesias, en ocasiones repiten las mismas historias. Y entonces, y eso yo me di cuenta hace unos años atrás, dialogando, ¿verdad?, con algunos maestros y maestras de la escuela bíblica. Y eso es un tema que hemos seguido mencionando a través de los años, porque a lo mejor compran X, Y currículo y vuelven y te dan las mismas, la historia de José, o la historia de Moisés, o la historia de Noé, o la de Noé. Exacto. Y ya. Y entonces a veces yo a veces hasta pienso, bueno, ok, trabajamos la historia de José y la túnica de colores, pero ¿qué más hicimos? Los pusimos a coser una túnica, los pusimos a hacer, ¿verdad?, otras actividades más prácticas para los estudiantes o para los niños en la escuela bíblica. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a revisar y a comprar currículos. Revisar, tratar de tener esas muestras de antemano donde yo pueda ver, pues mira, voy a cubrir esto, voy a cubrir este otro tema, y a lo mejor puedo comprar un currículo donde yo voy a dejarme llevar, ¿verdad?, por los temas o por las unidades, ¿verdad?, de lección o las historias, pero entonces voy a intercalar otras lecciones que tal vez estén relacionadas al tema, cosa de que yo pueda cubrir entonces otras áreas de la Biblia. Porque en muchas ocasiones es lo que dices, puede ser repetitivo y pueden ser las mismas historias. Y desde que el niño está en kinder va a recibir las mismas historias hasta sabe Dios qué grado, ¿verdad? Pero hay que mirar muy bien ese currículo, ver qué estamos comprando, qué estamos utilizando. Cuán importante es que nosotros podamos trabajar unos currículos también atendiendo desde la realidad del niño que está sumergido en otros tipos de escenarios, que tienen otros tipos de escenarios en los cuales, ¿cómo te digo yo? Que a veces lo que le enseñamos en la escuela bíblica se queda muy superficial con la demanda y el reto que tienen ellos dentro de temas que ellos preguntan y hacen unas preguntas que hay veces que tú dices, ¿y cómo contesto? ¿Cómo lo abarco desde la palabra? ¿Verdad? Estamos hablando, para los que se están conectando, de la importancia de la educación cristiana. Y todo esto, de alguna manera, parece como que muchas cosas tejiendo, pero son importantes a la hora. Entonces, estoy aquí con muchas preguntas que tengo que hacer. De hecho, por ahí nos escriben, nos dicen, Gamaliel dice, no solo porque se ve llamativo no quiere decir que tiene mejor contenido. Eso es cierto. Eso es cierto. Así mismo. Y sabes que en ocasiones también dependemos de poder ayudar a estos maestros y maestras de la educación cristiana, especialmente para los niños. Tenemos que colaborar con ellos dentro de ese proceso. Ahorita yo te mencionaba que la instrucción tiene que ser significativa y tiene que ser práctica, ¿verdad?, y aplicable. Y en ocasiones nos quedamos en los niveles tal vez más básicos de decir una historia, de decir, esta es la historia de José y esto pasó con José. Pero no entramos en tal vez unos cuestionamientos un tanto más profundos en términos de que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te hubieses sentido tú? ¿Cómo te hubieses sentido tú sí? De esa manera, cuando tú haces ese tipo de pregunta que le llega directo al corazón al niño, el niño puede comenzar a reflexionar, el niño puede comenzar a desarrollar su pensamiento crítico. En vez de quedarnos en una lección básica, otra vez, esta es la historia de José y esto fue lo que pasó. Ya, no. Tenemos que cuestionar y tenemos que enseñar a nuestros niños a cuestionar. Y llegar a su corazón. Porque de ahí es que ellos entonces van a poder partir, sentir el significado, sentir la pertinencia. ¿Qué tú hubieses sentido si tu mamá, si tu papá, si tu maestro? Por ahí podemos seguir experimentando, ¿verdad? Pero traer esa discusión, hay que hablar con los niños, hay que interactuar con los niños. No podemos quedarnos en habla, porque ya entonces nos convertimos en una
en una educación bancaria completamente donde yo estoy dando, no recibo nada y dando y que cojan lo que quieran, lo que puedan. Y esa no es la idea. Es más, ese no es el llamado. Porque si nosotros tenemos que instruir, nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños a desarrollarse completamente, de manera holística. Uh-huh. Mira, aquí hay varios comentarios y primeramente saludamos a Leonardo, que está conectado con nosotros, ¿verdad? ¡Hola! Ahora sí. Leonardo, que está por ahí. Oye, y de igual manera, Damari nos dice, muy cierto lo que dicen, uno de los retos cuando fui líder de jóvenes es que los jóvenes venían de una etapa anterior en la que los chiqueteaban tanto que primero tuve que trabajar su independencia y madurez espiritual, la oración, la lectura de la palabra, para luego entrar en temas más profundos. Gamaliel nos dice que también muchas veces el contenido le falta el elemento relacional entre la Biblia y uno. Eso requiere preparación, adaptación y una dedicación para hacer ese contenido profundo que llegue al corazón. Sí, sí. Y te mando lo que mencionó, creo que fue Damaris que mencionaste ahora. Nosotros le damos la historia, ¿verdad? Lo que yo he visto, porque ahí habrá gente que no lo hace de esa manera. Pero en muchas ocasiones compartimos la historia, ¿verdad? Y le enseñamos los cánticos. Pero no le permitimos, a lo mejor no le permitimos a los niños crear. Y a lo mejor queremos hacer un devocional. Vamos, algo sencillo, un devocional, ¿verdad? Y de hecho, pues, fulano va a decir estas palabras o este niño va a leer y este niño va a orar. ¿Por qué no dialogamos con los niños y decimos, queremos hacer un devocional? ¿Cómo tú lo harías? ¿Qué tú quieres hacer en el devocional? No es darlo. Al contrario, nosotros queremos que los niños creen. ¿Y sabes qué? La creatividad es el nivel de pensamiento más alto. Tanto en la taxonomía de Bloom como en la de Webb. Nosotros tenemos que lograr que los niños creen, sean creativos. Y eso es parte del mismo proceso. Oye, y hay veces en esa creación ellos se acercan más a lo que el Señor quiere y define, porque tienen una sensibilidad mayor a Dios y a las cosas espirituales, ¿verdad? Y claro, lo van a encontrar. Hemos aprendido que lo simple realmente es lo que nos lleva, no es tanta cosa, es la simpleza, y los niños cuentan con eso, con lo simple. Entonces nos reta a nosotros a aprender a enseñar desde lo simple, ¿verdad? Desde esa plataforma. Esa educación cristiana, entonces nos está plasmando, desde el principio, recapitulando, estamos hablando que comienza en casa, que viene por modelaje, que esa instrucción se da en el seno del hogar y que de ahí es que se va formando. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que esos primeros 2 años que nos dice que son la formación del niño, es la esponja, ¿verdad? Esos 2 años es la esponja, es donde tú tienes que grabar, que tú haces, y el niño está mirando, y el niño quiere imitar a mamá, y el niño quiere imitar a papá, y ese niño empieza a desarrollar su lenguaje, y es en esas primeras etapas que son las partes más importantes del modelaje y de la educación. O sea, que la educación cristiana puede comenzar cuando yo lo saco del seno del hogar y lo transporto a la iglesia. Significa que desde el nursery yo tengo una oportunidad de tener un espacio de educación cristiana con un niño. Claro. En el nursery estamos leyendo. En el nursery le leemos historias, le enseñamos láminas, muchas láminas. Podemos crear, podemos ponerlos a jugar con sus manos, podemos tener a lo mejor unos manipulativos que muestren. Si vamos a hablar, por ejemplo, de un pesebre, a lo mejor podemos tener un pesebre allí mismo y que ellos le pongan paja, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Incluso tener ropita que pueda servirle, ¿verdad? De cómo se vestía la gente en aquellos tiempos cuando Jesús caminó en este mundo, y lo tienes por ahí, se los pones, le pones un sombrerito, le pones, ¿verdad? Lo que se pueda poner al niño que ya camina, o ¿verdad? Lo que estén presentes, pero el bebé que todavía no camina,
ahí le leemos y le cantamos, le leemos y le cantamos, le leemos y le cantamos, leemos y le cantamos y lo coge y le estás cantando, Dios es amor, la Biblia lo dice, y por ahí tú sigues aquí, porque con la música, con la lectura, vas a lograr, ¿verdad?, que los niños tengan ese cerebro corriendo, aprendiendo e internalizando esas enseñanzas. Maestra y maestro que nos estés escuchando, toma nota. ¿Sabes qué? Porque hay veces que ponemos en menos en nursery y pensamos que es un cuidado de niños. Simplemente vamos allí a cuidarlo, cambiarle el pamper, que se duerma, y no, esos escenarios a veces fallamos en aprovecharlos para continuar reforzando esa educación que comenzó en casa. Claro, entonces, ¿no? Hay veces que nos contradecimos, porque en casa queremos ya, antes de los 5 años, ya queremos que el niño sepa el alfabeto, ¿verdad? Pero entonces, esa disciplina espiritual no la tomamos de mismo en serio. Claro, no son todos los casos, ¿verdad? No son todos los casos, pero hablo de la pertinencia, la importancia, claro, que tiene su raíz desde mucho antes de llegar al templo. Pero exacto, cuando llega al templo hay una oportunidad para reforzar lo que tal vez papá y mamá se quedan cortos o que no tienen esa herramienta. Entonces una oportunidad que tiene un maestro en la aula de clase, en este caso en la iglesia, desde esa temprana edad. Claro que sí. Entonces, crear unos espacios donde yo pueda insertar en esa esponjita que se está formando. Entonces, el niño va a repetir. Y de momento va a salir hablando y de momento va a salir diciendo y recordándole al adulto. Entonces encontramos muchas veces niños que nos hablan, que nos dicen, que nos ministran, que nos recuerdan. Y a veces citan una palabra que a lo mejor ellos no entienden en su capacidad por completo, pero a ti sí te dijo algo. Claro. ¿Y así cómo llevamos esa transición? Es que hay tanto, vamos a ver, ¿cómo yo llevo esa transición ahora? Bueno, la experta, entre tú y yo, aquí tú eres la experta. Los que están conectados, ¿verdad? Pueden seguir haciendo, pueden aportar, ¿verdad? Sí, claro. Pueden aportar, sí. Se nos puede quedar algo, pueden aportar. Hemos querido tener un diálogo, yo me estoy divirtiendo, ¿verdad? Y aprendiendo. ¿Cómo entonces, desde esa temprana edad, yo sigo llevando ese material y desarrollando ese currículo y esa importancia, reforzándolo en la escuela dominical, en la escuela, ¿verdad? En la iglesia. Claro. Te iba a comentar, de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita desde el nursery, tú sabes que a las madres, ¿verdad? Cuando están embarazadas, hasta se les recomienda que pongan música, que le pongan música a los bebés cuando todavía están en su vientre. Y es impresionante cómo hasta tú cantando himnos, tú te pones a cantar, tú embarazada, te pones a cantar himnos. O tu fidelidad, el que a ti te guste, ¿verdad? Día en día Cristo está conmigo. El que te guste. Cuando tus niños nacen, y te lo digo de experiencia, porque mis niñas se tranquilizaban cuando yo empezaba a cantar himnos. Yo era de las que cogía el himnario y empezaba página por página todos los que me sabía. Porque de esa manera, cuando eran bebés, se iban tranquilizando con los himnos. Y ya de ahí, en el nursery, pues obviamente, ¿verdad? Seguir la música y seguir las lecturas. Cuando ya son más grandes, es lo que te hablaba ahorita. No es solamente dejar en la historia en lo que pasó, sino que lograr una interacción con el estudiante, con el niño, para que podamos llegar a su corazón, para que podamos cuestionarnos. ¿Y sabes qué? Maestro, maestra, papá, mamá, hay que hacer las preguntas difíciles. Porque a lo mejor ellos no se atreven a hacértela a ti, pero tú puedes hacer una pregunta difícil. Tú puedes decirle, ¿tú encuentras que eso estuvo mal hecho? ¿Por qué eso estuvo mal hecho? ¿Qué hubieses hecho tú? Si no hacemos preguntas difíciles, que los niños sientan esta incomodidad. Porque ¿sabes qué? Para poder crecer, ¿qué pasa? Que tenemos que sentirnos incómodos en ocasiones. Para poder cambiar, para poder ser transformados, a veces nos tenemos que sentir incómodos.
y es parte del proceso de crecimiento. Así que ya con esos niños de 5º grado, 6º grado, o esos intermedios, ellos ya han escuchado tanto, ya han visto tanto. Vamos a trabajar los asuntos difíciles, vamos a llevarlos por el buen camino, pero nosotros mismos trabajando los asuntos difíciles. No tengamos miedo, vamos a hablarle, vamos a permitirle que nos pregunten, porque de esa misma manera no solamente los ayudamos, ¿verdad?, en la creación y desarrollo de su humanidad, como ser humano, sino que logramos que se mantengan en el camino conociendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que puedo, lo que no debo, y mi toma de decisiones, con mi accountability, con mi rendición de cuentas, porque si no, no va a haber consecuencias con sus decisiones, ¿verdad? Y eso puede ocurrir. Así que hay que llevarlos de la mano, desde todo, desde la pregunta inicial que le hago, cómo la hago y cómo los pongo a pensar. Por tanto, la educación cristiana no es una opción. No. Es un compromiso. Es un compromiso. Es un servicio, es un llamado y es un compromiso, claro que sí. Es un compromiso. Así que no es que si yo quiero o no, es que... No, es que hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. El trabajo hay que hacerlo. El Señor nos llamó a hacer un trabajo y el trabajo hay que hacerlo. Y más aún, ese trabajo, aunque nos cueste, no importa. No importa, hay que hacerlo. Y los retos que tenemos en este tiempo, más aún, tenemos que cambiar la manera en que pensamos o la manera en que hacemos las cosas, porque a lo mejor lo que funcionó hace 10 años atrás no nos va a funcionar ahora, y mucho menos en este tiempo, que tenemos otras dificultades. Así que de la manera en que el trabajo tiene que ser hecho, es simplemente identificando. The work needs to be done. El trabajo tiene que hacerse. Y hay que cambiar la manera en que nosotros operamos. Porque no necesariamente en la manera en que yo estoy operando va a funcionar. Y si nosotros queremos traerle a los niños a la iglesia, que los papás nos traigan los niños, pues ese es el otro detalle. Los nenes no guían. Papá y mamá me los tienen que traer. Así es que yo tengo que asegurarme que papá y mamá también entienden este compromiso y que ellos saben que para nosotros lograr un ser humano completo, holístico, que funcione a cabalidad en la sociedad en que estamos viviendo, todos tenemos que colaborar. Así que cambiamos lo que haya que cambiar, cambiamos nuestra manera de operar y hacemos el trabajo. Porque más que un trabajo es el llamado. El Señor nos ha llamado a trabajar con nuestra niñez, a instruir a nuestra niñez. Y hay que hacerlo. No es si me gusta o no. Por eso las escuelas bíblicas de verano no pueden morir. Hay que seguir haciendo escuelas bíblicas de verano. Es más, hasta de Navidad hay que hacer ya también. Hasta de Navidad, sí. Sí, hay que hacer 2 o 3 días de Navidad. En algún momento lo lograremos hacer. Mira, hay algo, en un momento dado, yo rebuscando, pero es un dato del 2016. No tengo bien la data, pero sí hay algo que quiero resaltar, y es que en ese escrito dice que hay un % entre 70 y 90 que hicieron una aceptación de Cristo antes de cumplir los 12 años. Ajá. O sea, que tienen una experiencia donde la misma educación cristiana les dio una formación. Posiblemente en el camino pudo haber pasado algo, pero muchos de los líderes grandes hoy día, personas que sirven, un 70%, fueron instruidos de alguna manera en las enseñanzas de la palabra de Dios. De alguna forma llegó. Entonces, yo recuerdo, Bertie, que en un momento dado, yo entré a los caminos a los 21. Sin embargo, desde pequeña a mí se me dio algunos valores, aunque no servíamos dentro de la iglesia, pero me dejaban ir a catecismo cuando iba a la iglesia católica, pero también venía una vecina de más arriba y en verano nos buscaban para ir a unos campamentos.
Ajá. Y en esos campamentos comenzaron a sembrar esas semillas. Entonces, en mi casa no le servían al Señor. Y Damaris está trayendo un punto en el cual dice que hay que tener cuenta que hay veces que esos niños que vienen a esas clases, sus papás no vienen, pero esa educación es la que puede hacer ese puente para que sus padres eventualmente lleguen, o sea que se puede dar de otra manera. Claro. Y de igual manera, así fue, yo fui cuando pequeña, yo iba, tuve esa experiencia, no recuerdo muchas cosas, pero de alguna manera sembraron ese deseo, ese interés, en algunos cánticos se quedaron grabados. Y cuando yo llego ya a mis 21 años, y que llego así, entro en un panorama, ¿verdad? Diferente, pero es que desde pequeño alguien me depositó esa semilla. La semilla, eso mismo. Alguien hizo algo, ¿verdad? Entonces, luego es que mis padres llegó primero, ya yo estoy grande, pero a lo que voy es que no podemos echar en menos, hay un valor. Por eso es que en un momento dado, en el Evangelio, en Mateo, tú encuentras que Jesús le dice, dejad los niños, venid a mí. Tú sabes, el reino de los cielos no es para los adultos nada más, sino que también es de los niños. De hecho, hay una referencia, dice que tenemos que ser como niños para poder entrar. O sea que hay algo especial, hay algo delicioso, hay algo bonito en lo cual tenemos que invertir porque también son vulnerables. Claro. En esa formación los niños sufren unas crisis, sufren unos momentos en los cuales si no se les dan las herramientas, cuando van en su crecimiento y entrándose en el caminar, en todas las dificultades que puedan enfrentar o los ofrecimientos que puedan encontrar, es ahí donde ellos comienzan a tener ese pensamiento y esas decisiones, pero no pueden tomar unas decisiones sabias si no tienen una instrucción dirigida desde pequeño. Entonces, exacto, donde más se ataca es a esa próxima generación, a esa generación que está en formación, que muchas veces decimos es el futuro. Yo creo que es el presente. No simplemente los niños son el futuro, los niños son el presente. Son una generación que desde su inicio tienen el poder de poder comunicar la verdad del evangelio desde su plataforma. Por tanto, nosotros no podemos tomar a la prisa lo que es nosotros sentarnos a poder depositar verdad en ellos. Palabra de esperanza. Los niños enfrentan situaciones donde hay niños, compañeros que llegan a la escuela y ahora a lo mejor la pandemia no nos da, pero que tienen algún tipo de bullying, abuso, donde no hay valores, donde muchas veces hay niños que quieren quitarse la vida. Entonces, cuando tú le puedes dar al niño esas herramientas sin temor, claro, tocas unos temas en los cuales vas paso a paso en la palabra de Dios y en esa disciplina espiritual. Yo estoy convencida que esa niña y ese niño, cuando se acercan a estas situaciones, son los primeros que van a poder llevar una palabra de esperanza porque han conocido el amor de Dios. Amén, y dentro de sus propias palabras lo hacen. Claro. Por tanto, nuestro privilegio de poder depositar y formar esas cabecitas en esos inicios va a determinar el destino de cada uno de ellos. Así mismo. Y con eso que tú acabas de traer, de dejar a los niños venir a mí, eso es esencial. Es esencial. Hay que tener los espacios en nuestras iglesias preparados para permitir esa entrada de los niños, ya sea en el templo, ya sea en los salones, ya sea en diversas actividades que podamos hacer. Claro, en este tiempo, ¿verdad? De pandemia, pues ha sido un poquito más retante, pero a la misma vez, yo invito a las iglesias y a todo el que pueda a continuar, dejar venir, a que los niños lleguen, porque a lo mejor no los podemos tener en el templo, ¿verdad? Como quisiéramos, pero podemos hacer actividades, unos drive-thru, podemos a lo mejor hacer una conexión por Zoom y verle las caritas y preguntarle cómo estás, cómo has pasado estos días, para verificar cómo están esos niños. A lo mejor quieres hacer una fiesta virtual. Mira, nosotros con los Boy Scouts, nosotros hemos hecho hasta fiestas y camping virtuales. O sea, son actividades que sacan a los niños de la rutina escolar que han tenido que vivir en este tiempo tan fuerte, ¿verdad? Donde han tenido que estar, qué sé yo, 3, 5, 6 horas en una escuela virtual.
pero podemos hacer otro tipo de interacción y esas conexiones son tan y tan importantes, porque hace un año atrás, esa escuela bíblica que tú tenías corriendo, que estaba funcionando, mira, que corría solita, ¿verdad? De momento se vio interrumpida y no sabemos en qué quedaron los niños, ¿verdad? En términos de, o sea, los llamamos, verificamos cómo está mamá, cómo está papá, les hace falta algo, y a lo mejor lo hicieron, ¿verdad? A lo mejor se hizo, pero falta, dentro de este ambiente en que estamos viviendo, todavía tenemos que seguir llamando, haciendo las reuniones virtuales, a lo mejor hacemos un drive-thru, que vayan por el parking y les entregamos una notita que le habla del amor del Señor con un chocolate, por dar un ejemplo, ¿verdad? No es... pero mantener esa interacción con los niños. El Señor nos ha mandado a instruir al niño. El Señor nos dice que los dejemos llegar a la iglesia. El Señor nos dice que no dejemos de congregarnos. Y una manera de congregar con los niños, aunque sea de manera virtual, es teniendo la interacción. Esa interacción es sumamente importante. No es... Y está fantástico porque yo sé que han hecho muchos esfuerzos por tratar de mantener las iglesias, ¿verdad?, de niños y las enseñanzas bíblicas siguen ocurriendo, pero necesitamos la interacción, necesitamos conectar, necesitamos ver a los niños y a los papás, a las mamás, también hay que ayudarlos en la crianza, hay que ayudarles a que ellos puedan entender cómo van a criar a los niños, cómo van a trabajar con sus niños en la estructura familiar, cómo van a trabajar con los niños en la escuela, tal vez necesitan apoyo para que los niños puedan trabajar sus tareas y demás. Así es que hay mucho el trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la educación y es importante que mantengamos la enseñanza bíblica sólida para poder ayudar a mamá, a papá y al resto de la familia extendida que apoyan en la crianza de un niño. Y que no es mandar, es apoyar, es aconsejar, sí, es acompañar. Mira, y comenzaste a contestar una pregunta que Leonardo nos hace. Leonardo dice, ¿qué iniciativas diferenciadoras podemos realizar con nuestra niñez y adolescencia que llevan toda la semana en clases en escuela, en videoconferencia, cuando lleguen a la escuela bíblica en línea de nuestras iglesias para que no se sientan fatigados de las clases toda la semana? Bueno, exacto, ya yo mencioné lo que es el drive-thru, ¿verdad? Que podamos hacer como que un drive-thru, alguien poner música y a lo mejor tener otras, ¿verdad?, actividades. Yo digo en el parking, se pueden hacer cositas en el parking y que vayan pasando, ¿verdad? Los saludas y le das un regalito, un detalle, ¿no? Yo tuve hace poco actividades con mi grupo de la tropa del Cru 313 y fue una actividad, fue de 1 hora nada más. Pero esas jóvenes, y estoy hablando de jóvenes entre 14 a 17 años, esas jóvenes estaban contentas. Y tú sabes qué hicimos, fue algo sencillo. Tuvimos una reflexión y después dentro de la reflexión se les llevó un canvas. Cada una tenía que llevar sus materiales, sus pinceles y demás. Se les dio nada más que el canvas. Estuvieron 1 hora pintando, hablando entre ellas, cada manteniendo, ¿verdad?, la distancia, cada una en diferentes mesas, pero se hablaban, compartieron, enseñaron sus dibujos y fue algo sumamente hermoso verlas compartir luego de tanto tiempo y en algo, ¿verdad?, creativo, donde ellas dibujaron, escribieron, conversaron y entiendo yo que se sintieron jóvenes nuevamente, estábamos al aire libre. Así es que eso también apoya. Hay otros grupos que he visto que se han ido al morro. Y allá tú los ves sentados, distanciados, con sus mascarillas, pero sabemos que están teniendo un tiempo hermoso. Los he visto que llevan instrumentos que alaban, que adoran y comparten entre ellos. Y para mí cuando los vi, o sea, eso fue emocionante, porque tú ves a la juventud tratando de buscar espacios para congregarse, para aprender de la palabra y para compartir con su grupo. Así que esa otra idea del morro me pareció espectacular. Los jóvenes llegaron allí, al redondel, y luego se sentaron allí distanciados con instrumentos y todo, y tuvieron su tiempo, como 2 horas,
de adoración, reflexión y compartir. Así que eso también me parece que es una gran idea. Y las iglesias que tengan los espacios así fabulosos como en la tuya, que también hay un espacio bien bueno, ¿verdad? En términos de vegetación y espacio abierto, pues cada uno lleve su silla y mantienen distancia. ¿Y por qué y no hacerlo? Pues claro, ¿por qué no nuestros hacerlo? niños, ¿Por qué no hacerlo? Eso digo yo. nuestros niños han sido bien, a veces hablamos que nuestra población adulta ha sido bien marcada entrando ahora en este tiempo de pandemia. Uh-huh. Pero realmente yo creo que nuestra niñez ha sido, yo no sé si secuestrada es como una palabra adecuada, pero ha cortado de no poder seguir. Uh-huh. Los metimos en una cápsula donde el miedo ha estado ahí. Claro, una cosa es cuidado, una cosa es el cuidado y la responsabilidad, pero la palabra sigue siendo una palabra verdadera, ¿verdad? Una palabra viva, una palabra que tiene promesa, una palabra que dice que cuida de nosotros. Exacto. Entonces, nos hemos concentrado nuevamente en atender a la población adulta, eso ha sido el esfuerzo mayor, sí se ha estado haciendo, pero creo que el esfuerzo mayor siempre se inclina en la iglesia, se ha inclinado hacia un sector y siempre predominan las necesidades de los adultos y siempre el espacio que sobra y el 10% o el 5% se lo dedicamos a los niños y quizás a los jóvenes. Y en este tiempo de pandemia se ha visto muy de cerca. Tal vez lo hemos atendido de forma virtual y todo, pero creo que de alguna manera todavía no estamos siendo muy atinados en poder llegar a atender la necesidad real que tiene nuestra niñez en este tiempo de pandemia. Hemos dejado el conflicto que tiene el sector de educación a nivel secular, pero hemos olvidado y perdido de perspectiva nuestra responsabilidad como iglesia y como padres dentro de educación cristiana y la importancia de los espacios para estos niños para que puedan entender desde la Biblia por qué suceden estos eventos y cómo los enfrentamos y cómo nuestros antepasados han enfrentado y que ellos puedan sentir paz en medio de este tiempo. Amén. Hemos dado por hecho unas cosas y no incluyo porque todos de alguna manera hemos dado por hecho, entonces hemos limitado, no, los niños no pueden llegar al templo, pero ¿por qué los niños? Si la misma palabra dice, dejad los niños venir a mí, claro, son contextos, hay que verlo, pero ¿por qué hemos limitado porque si la educación cristiana es importante, ¿por qué entonces nos hemos conformado con un solo medio cuando ellos están dentro de una crisis, como nos decía Leonardo, de la fatiga, porque tenemos que partir de la premisa que decimos que son tecnológicos y cuidado. Una cosa es saber jugar y desarrollar en esas cosas. Ese es otro tema. Sí, ese es otro tema, pero una cosa es eso, una cosa es que ellos en lo social, en lo que a ellos les gusta, y otra cosa muy, muy verdadera es que ellos dominen todas estas plataformas que los agobian. Y si de por sí ya había un problema que los estaba sacando de lo social, hemos en un año perdido a estos niños metidos solamente en campo, en lo que es tecnología. Y entonces esa interacción les está faltando y ellos están teniendo sus propios conflictos y no saben cómo expresarlo. Pero lo más triste es que no saben cómo lo pueden ver a la luz de la palabra de Dios. Claro. Y a lo mejor me estoy metiendo en algo y a lo mejor estoy hiriendo a algunos, pero es que es la verdad. Evaluemos nuestras iglesias, vamos a hablar desde la iglesia. Evaluemos nuestras iglesias y yo creo que la pandemia está sacudiéndonos y dándonos unos espacios a nosotras y a nosotros para poder mirar las nuevas formas y medios. Claro. Que no es uno solo. Para nosotros allegarnos y enseñarlos. Ya sabemos que los niños no pueden ser teoría nada más, sino que hay que llevarlos a la práctica. Ya sabemos que eso empieza en casa. Ya sabemos que los niños desde el nursery podemos hacer un buen trabajo. Ya sabemos, ya hemos establecido que los niños necesitan lo simple. Pero que de igual manera los niños tienen derecho a poder preguntar por qué y tener una respuesta para que nosotros podamos enseñarles conforme a la realidad que están viviendo.
Ujú. Los niños hoy día tienen videos que le enseñan la droga, le enseñan esto, le enseñan lo otro, y qué cuántas cosas que ahora Y cuántas cosas más. lo mismo es esto y lo mismo es lo otro, lo que tú quieras hacer, es tantas cosas, tanta agenda directa a la niñez. Toda la agenda es, los adultos quieren dirigir los derechos de los niños y tú te preguntas, ¿dónde están ellos? ¿Verdad? Son varias cosas que estoy trayendo. ¿Dónde están ellos? ¿En sus agendas de sus intereses o en los intereses de los niños? Pues yo creo que si le preguntamos a los niños, simplemente los niños nos van a decir a nosotros otras cosas que les interesa y conocer y saber. Y yo creo que muchos niños necesitan saber por qué ocurren cosas como esta pandemia, los cuales no nos dejan ver a nuestros amiguitos y a nuestros compañeros de clase, los cuales no me han dejado ir a darle un abrazo a abuela y abuelo. ¿Entiendes? Los cuales no me dejan acercarme a mis primitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si una iglesia, mira, Andrea dice, yes, una iglesia sin niños y sin juventud es una iglesia en peligro, ciertamente, y lo vimos en Corinto. Estas dos poblaciones sin herramientas para manejar situaciones difíciles preocupa. Estos por eso niños yo te están decía, necesitando. sí, por eso yo te decía que a pesar de que estemos en este tiempo de pandemia y a pesar de que es una carga, ¿verdad? Porque ya los nenes están conectados con las computadoras y demás, pero si no podemos reunirnos, tienes que conectar y mantener interacción. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues a lo mejor con una plataforma, con Zoom. Y a lo mejor, como te dije ahorita, hemos hecho hasta camping, pero hemos logrado interacción, que es lo que el niño necesita, porque sabes que en las clases de la escuela no necesariamente tiene interacción, no necesariamente tiene participación. Eso es otro tema también, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo en las clases virtuales, pues porque esto nos cogió desprevenidos. Llevamos tiempo hablando de las tecnologías, llevamos tiempo hablando del aprendizaje híbrido y demás, pero no estábamos preparados. Así que no necesariamente el estudiante está recibiendo interacción y participación en sus clases en la escuela. Por lo tanto, dentro de lo que nosotros estamos llamados a trabajar con la niñez, la conexión y la interacción es esencial. Así es que si no los puedes reunir, por lo menos llámalos en un Zoom y trata de ver esas caritas y de hablar con ellos y de interactuar. Sí, darles una reflexión y una lección y un juego. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, de entre juegos, competencias y demás que los puedes hacer de manera digital. Pero si ya es momento que tú puedes tener menos de 10 niños en un espacio y si tu iglesia tiene espacios abiertos, pues más todavía. Hazlos sentir seguros. Hazlos sentir claro. Nosotros podemos darle esa seguridad a los niños. Claro, definitivamente. Hay una parte que nosotras tenemos que darle a los niños y que ellos puedan encontrar un refugio y un lugar donde está disponible para contestar sus preguntas, para darle herramientas para manejar sus crisis desde una fe. Desde una fe. Nuestros niños están enfrentando crisis en los cuales están experimentando unas depresiones mayores. Nuestros niños están experimentando violencia. Nuestros niños están teniendo unos problemas sociales. Nuestros niños están perdiendo esa interacción y esa confianza, esa seguridad. Entonces, los estamos impulsando a vivir en un mundo como un mundo de miedo, un mundo de temor. ¿Y qué dice la palabra? Ahí es que tenemos el espacio para hacerlo. Entonces, los maestros en su aula de clases regular están tratando de salir, sistema, lo que sea. Eso no es lo que queremos hablar. No. Nosotros queremos hablar desde el área que nos ha dado el Señor del privilegio, desde ese compromiso, de lo que va a determinar el destino de ese niño y esa niña. Así mismo. Yo admiro mucho al pastor Ramón Martínez, IB Constructores, ¿verdad? Los niños, desde que él decidió reunir y hace un espacio especial para ellos, donde él atiende desde hace varios meses a la niñez y estuvimos hablando en un podcast en algún momento y tuvimos unos videos, cómo ha sido la reacción de esos niños y cómo los ha ayudado en su integración.
Wow. Para mí, y no lo voy a adentrar, pero para mí es un poquito doloroso ver cómo hay niños que no los puedo llevar a la iglesia, pero sí los llevas a las tiendas, sí los llevas a otros lugares donde posiblemente hasta andan sin mascarilla porque son niños, y no hay ese cuidado. Entonces a la casa de Dios no puede ir todavía. O otras vertientes que se dan, que eso no es la discusión de nosotros y no es lo que ahora nos compete, ¿verdad? Necesitamos empezar a adentrar a nuestros niños en nuestra realidad de culto, integrarlos, porque ellos son parte del reino del cielo. De hecho, el reino de los cielos es de los niños, es de ellos. Ahora es su formación y hay que atenderla. La pandemia no puede marcar la educación cristiana. La pandemia no puede estar en las manos de la pandemia la importancia de esta formación, este modelaje. Ciertamente necesitamos encontrar las formas y las maneras, la creatividad. Y yo creo que una iglesia que ora es una iglesia que va a encontrar la dirección de Dios y lo que hay que hacer y la forma que hay que hacerla. Claro. No todos van a resolverla de la misma forma, Belki. No. No todos tienen las mismas herramientas. No. Pero hay que vencer el miedo y hay que prepararnos para poder atenderlos. Ellos también necesitan sus espacios. Nuestros jóvenes necesitan. Si tú y yo no construimos en nuestra niñez, no invertimos en nuestra niñez y seguimos invirtiendo solamente en los adultos, ¿cuál va a ser la iglesia de mañana? ¿Quiénes son los que van a levantar las manos de los que están cansados? Porque la población que tenemos adulta no tiene las fuerzas que tienen nuestra joven, nuestra generación más joven. Nos necesitamos todos. Nos necesitamos. Y cuánto nos alegramos cuando vemos un video de un influencer, de un youtuber, de una niña de 2 años, 4 años, hablando verdad, y cuánto share le damos, cuánto compartir le damos. Ahí tú ves, y a lo mejor es una repetición, no entiende, pero hay unos padres detrás instruyéndolos, depositando, creando. Y cuando esa niña sea adulta o ese niño sea adulto, cuando ve ese video, decir, yo dije eso. Y esa pasión y ese amor se tiene que depositar desde temprana edad, desde el vientre de la madre. Hay que hablarle a los niños. Usted quiere que salgan inteligentes, usted quiere que salgan yo no sé qué, y usted empieza a desarrollar la musicoterapia y todas las cosas que hablan. Pues hoy le queremos decir que la palabra de Dios va a hacer algo poderoso a esa criatura desde su formación. Amén, así mismo es. Quiero, ¿verdad? Ir cerrando, pero tengo una pregunta ahí, random. Todo el mundo puede ser maestro de escuela bíblica. Aquel que es maestro secular también puede ser maestro, o hay diferencia. Mira, yo pienso que las personas, si se preparan, lo pueden lograr. Yo pienso que en ocasiones decimos por ahí, ¿verdad? Y yo he escuchado muchas veces, hay maestros de vocación y hay maestros de profesión y hay maestros, ¿verdad? Porque hay unos que estudian y lo manejan de X manera, pero hay otros maestros que ponen el corazón, ¿verdad? Y ahí es que se nota un poquito la diferencia cuando un maestro en el ambiente secular se entrega completamente, pone su corazón y da la vida por sus estudiantes, y tú notas la diferencia. Y yo creo que cuando miramos la educación cristiana, ya el corazón está, ya la persona está llamada, ya la persona tiene esa disposición a servir. Y yo creo que con darle herramientas y apoyarle, lo pueden hacer. Yo creo que es parte del llamado del Señor, y el Señor nos capacita para trabajar, ¿verdad?, las diversas áreas, y siempre que tengamos apoyo adicional siempre va a ser bueno. Pero es importante prepararse, o sea, es importante aprender, no solamente conocer las lecciones, pero en la planificación de actividades, en el manejo de manualidades, digamos, o actividades creativas que queramos hacer, ¿verdad? Tenemos que preparar como haríamos para cualquier otra actividad.
pero más que nada el corazón está y el servicio está, y yo creo que sí que lo pueden hacer. Pues eso también nos dice que no necesariamente hay que ser maestros para poder dar clase en escuela bíblica, sino No. que podemos también, el Señor nos puede capacitar para ello, claro. y el Señor nos puede entregar un don de enseñanza, aunque Claro mi que sí. función secular sea diferente. Qué bueno, y claro, Sí. educar no es educar por hacerlo, educar es un arte. Educar tiene su importancia. De hecho, la educación cristiana es la columna vertebral de una iglesia. Correcto. Por eso no se puede tomar a la ligera y no puede ser sustituida. Nosotros no podemos vivir con la predicación, no podemos vivir con el mensajito corto que nos envíen, con la palabra del día. Tenemos que adentrarnos en la palabra de Dios. Amén. Y eso se aplica a los niños y a los adultos. Es esa palabra. Y ese arte, amén, ese gustar, ese saborear, ese entender, ese poder ver las maravillas del Creador, ese acercarnos al Padre, el poder tener ese privilegio de tenerlo cuando otros no lo tenían. Y solamente tenían que, de lo que escuchaban y les decían y les enseñaban y escribían en piedra, ¿verdad? O las diferentes formas en el tiempo. Hoy existen tantas maneras y tantas formas de poder enseñar y aprender. Sí. Desde una película, desde un libro de colorear, desde una lectura, ¿verdad? Podemos acercarnos a esa palabra y cada momento es importante. Una escuela de verano tiene que tener sus elementos diferentes porque es verano, es diversión, pero cómo educamos dentro de la diversión. Los valores los sembramos, los traemos. No tengo que tenerlo en un aula de clase, en un salón todo el tiempo, sino que yo puedo educar por medio de la práctica, de la acción, de la ejecutoria, ¿verdad? Sobre el desarrollo motor, sobre las diferentes formas y maneras de la creación. Claro. Un juego, un deporte. Yo puedo educar a un niño. De hecho, el deporte es una de las áreas más fáciles para poder entrar en una área, y la música, todas estas cosas. Es un arte, es una combinación. Y atraerlos, motivarlos. Atraerlos. Donde ellos puedan tener escenarios, donde ellos puedan encontrarse y decir, espérate, yo lo resuelvo de esta manera porque de esta manera. Y yo aplico lo que veo. Lo aprendido. Aprendido. Salgamos de la cajita. Salgamos de la cajita. Y invirtamos. No tengamos miedo de invertir. No. Invirtamos más en nuestra niñez y en nuestra educación y vamos a encontrar una iglesia florecida y una sociedad que puede ser transformada desde los pequeños. Amén. Amén. Desde los pequeños. Invertamos, no dejemos el % más pequeño para ellos. Demos el más grande. Amén. Así que veremos. Así que, gracias. Gracias a quien más quiere escribir y tener este espacio. Hemos tenido un empeño hermoso. Tenemos pendiente tal vez entrar en otras cosas más tecnológicas sobre la educación, sobre podemos hablar más adelante sobre diferentes medios y maneras de ejecutar. Podemos hablar sobre cómo desarrollar un currículo. Yo creo que eso también, yo creo que cada iglesia tiene una necesidad particular y también sería algo bueno, un buen proyecto de que cada iglesia se dé la tarea de desarrollar un currículo que atienda la necesidad de su población. Así mismo. No se tenga que limitar a algo que tal vez pueda ser muy superficial. Yo creo que tú y yo conocemos nuestra población y sabemos qué es lo que necesita. Y creo que Dios capacita y nos ha dado esa capacidad para desarrollar y la creatividad la tenemos porque Dios es un Dios creativo. Amén, así mismito. Así que vamos a hablar sobre, y invitamos a la mesa a Leonardo, que tiene esa mente siempre corriendo. Sí. Desde el área de planificación, lo invitamos desde el área de planificación. Él trabaja, ¿verdad?, en esa área secularmente, pero trabajamos
cómo desarrollar el currículo. ¿Qué les parece a los que están conectados todavía con nosotros esa idea de trabajar algo de currículo? Y podamos adentrarnos. También queremos conocer un poquito más sobre esa tarea que estás haciendo con las niñas bautistas, sobre un gran proyecto también. A pinceladas, si quieres dejarnos para que nos quedemos con esas ganas de escuchar un poquito más sobre Sí, con las niñas estamos trabajando proyectos especiales. Tú sabes que ahora el STEAM, ¿verdad? Las ciencias, matemáticas, tecnología y el arte combinado en campamentos y actividades donde ayudamos a las niñas a sentirse empoderadas, a sentirse listas para enfrentar el mundo, en el que se van a encontrar. Así es que sí, sería espectacular poder hablar un poquito más de ese proyecto y de las actividades que tenemos planificadas para el año. Así que vienen muchas cositas interesantes en el AB Girls con los American Ministries. Qué bueno que usted nos ha acompañado en esta noche. Gracias. Espero que haya sido de una bendición para ustedes, que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotras en este tiempo. Claro, hay tantas cosas que hablar, pero el tiempo ya, bueno, uno habla del tiempo que uno quiere, pero para ser comedido, ¿verdad? Queremos trabajar. Este audio va a estar disponible en los podcasts de tu selección para que lo vuelvas a escuchar luego con calma y puedas hacer tus aportaciones. También los videos los ves en el canal de YouTube. Y en esta página van a estar guardados un tiempo, así que compártelo con otros. Si queremos que otras más personas puedan verlo, usted lo único que tiene que darle es share o compartir, y ahí otros más puedan poder verlo. Así que gracias por haber estado conmigo, Berky, en este tiempo. No, gracias, un placer. Así que siempre es bueno mantener el diálogo. Sí, eso es así. Por tanto, esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Si te gustó, por favor, escribirnos, compartirlo. Su pastora que los ama. Bye.